Hola a todos y bienvenidos a mi crónica negra. Entre libremente y por su propia voluntad. Los vampiros existen, pero no se transforman en murciélagos, ni se carbonizan a la luz del sol, ni son inmortales. Estas historias se han vuelto populares en el mundo desde hace muchísimos años, tantos que no solamente han sido una base para el cine, sino también para personas que se han querido convertir en vampiros. A lo largo de los años, muchos han sido los asesinos que han decidido que la sangre es lo que necesitan para sentir placer o para continuar con su vida. En 1892, el psiquiatra forense Richard von Krafft-Ebing comentó en su Psychopathia Sexualis varios casos de hombres obsesionados sexualmente con beber sangre, como el de un viñador de 24 años que asesinó a una niña de 12 en el bosque, mutiló sus genitales, comió parte de su corazón, bebió su sangre y enterró sus restos. Pero la primera presentación formal del vampirismo clínico la realizaron los psicoanalistas Richard L. van den Berg y John F. Kelly en 1964 con una interpretación a la Freud. La popularidad de la figura vampírica evidencia la noción de Freud que existe un masoquismo primario inherente. Este impulso erótico es de naturaleza primitiva y parece no edípico. En 1984, Herbert Prince, un trabajador social, realizó una encuesta entre psiquiatras forenses o psiquiatras con un interés particular en estas desviaciones graves y concluyó que el vampirismo era una condición clínica más asociada con trastornos esquizofrénicos, histeria, trastorno psicopático severo y retraso mental. El síndrome de Renfield se caracterizaba por una compulsión de beber sangre, que casi siempre tiene un fuerte componente sexual asociada. El psicólogo Richard Knoll afirmó que aquellos con el síndrome de Renfield pasan de una situación en la pubertad que implica la ingestión de sangre, es decir, empiezan a beber su propia sangre, luego pasan a beber sangre de los animales, zoofagia, y finalmente la de los seres humanos. Un hombre desnudo, sucio de sangre, se paseaba por las calles a plena luz del día. Iba con la mirada perdida y balbuceando frases incoherentes. Me han robado la arteria pulmonar. Mi sangre está envenenada. Hoy voy a morir. Un policía le dio el alto. Lo llevó a la comisaría y allí descubrió que era un reincidente por hechos similares. La sangre provenía de una vaca que previamente había degollado. El joven fue ingresado nuevamente en un hospital psiquiátrico, a sabiendas de su esquizofrenia paranoide, pero tras regresar a su casa, pasó de matar animales a seres humanos. Richard Trenton Chase nació en Sacramento, California, el 23 de mayo de 1950. Asesinó a 6 personas que canibalizó, bebió su sangre y practicó necrofilia con algunos de los cuerpos. Confesó los crímenes y fue condenado a muerte por un tribunal. Chase desarrolló hipocondria a medida que crecía. A menudo se quejaba de que su corazón ocasionalmente dejaba de latir o de que a alguien le había robado la arteria pulmonar. Sostenía naranjas en la cabeza, creyendo que la vitamina C sería absorbida por su cerebro por difusión. Chase también creía que sus huesos craneales se habían separado y estaban moviendo, por lo que se afeitó la cabeza para poder observar esa actividad. Se fue de su casa creyendo que lo estaban envenenando. Alquiló un apartamento con varios amigos que se quejaron que siempre andaba bajo la influencia del alcohol, la marihuana y el LSD. Chase también caminaba desnudo por el apartamento. Sus amigos le exigieron a Chase que se mudara. Cuando se negó, los compañeros debieron mudarse. Una vez solo descuartizaba perros, gatos y vacas para beber su sangre y vísceras mezcladas con Coca-Cola. Chase creía que al ingerir estos batidos estaba evitando que su corazón se encogiera. Chase pasó un breve tiempo en un pabellón psiquiátrico en 1973, al ser llevado a un hospital luego de inyectarse sangre de conejo en las venas.
y en 1976 fue internado involuntariamente en una institución mental. Chase fue diagnosticado de inmediato con esquizofrenia paranoide. El personal del psiquiátrico lo apodó Drácula debido a su fijación con la sangre. Rompió el cuello de 2 pájaros que atrapó por la ventana de la institución y bebió su sangre. También extrajo sangre de perros con jeringas robadas. Después de someterse a una serie de tratamientos con psicofármacos, se consideró que Chase ya no era un peligro para la sociedad y posteriormente fue puesto bajo la custodia de su madre. La madre de Chase le quitó la medicación y le consiguió su propio apartamento. El 29 de diciembre, Richard se subió a su vehículo con una escopeta de caza y una pistola semiautomática del calibre 22 que había comprado días antes en una armería. Mientras conducía por Sacramento, avistó a un peatón, el ingeniero Ambrose Griffin, y sin pensarlo le disparó varias veces. Una vez abatido el desconocido, el asesino huyó a toda velocidad. Casi un mes después, Richard volvió a actuar, pero esta vez para cometer un robo en un domicilio. Sin embargo, la inquilina Teresa Wailing, una joven embarazada de 22 años, frustró el allanamiento y el delincuente empezó con la carnicería. Primero le disparó 3 veces a quemarropa y luego la acuchilló y mutiló y bebió su sangre en un vaso de yogur. El 27 de enero, 4 días después de este horrible crimen, Chase mató otra vez. Ahora interrumpió en la casa de Evelyn Mitron, donde se encontraba su amigo David Merrifield, su hijo Jason de 6 años y su sobrino David de 22 meses. Chase ingresó a la casa de Mitron, donde primeramente se encontró con el amigo Danny, a quien asesinó de un disparo en la cabeza. Luego disparó a Evelyn, a su hijo Jason y a su sobrino David. Tuvo sexo con el cadáver de Evelyn. Después lo apuñaló y lo mutiló. Bebió su sangre de todos ellos y en cuanto escuchó a alguien entrar por la puerta, se llevó el cuerpo del bebé, que aparecería 2 meses después del asesinato. Tan pronto como la policía llegó a la escena del crimen, se toparon con multitud de huellas de Richard y a varios vecinos que dieron una descripción detallada del asesino y del lugar por donde había huido. A la mañana siguiente se dio orden de búsqueda y captura del responsable. No podía estar muy lejos. A las 5 de la tarde las autoridades descubrieron la identidad del fugitivo y se fueron a posar en la puerta de la casa de Richard. Cuando salió le dieron un alto. Llevaba una caja de cartón con trapos, vísceras y ropa ensangrentada. La detención fue inmediata. Cuando los agentes procedieron al registro de su propiedad, se toparon con una escena de lo más dantesca. Un hedor nauseabundo, las paredes y los muebles cubiertos de sangre, el suelo del dormitorio con defecaciones, la cocina repleta de huesos, órganos y tripas humanas, recipientes de plástico con sangre y también la licuadora, donde preparaba sus batidos. Además, guardaba numerosos recortes de prensa sobre ideología nazi y algunos famosos serial killers. Chase fue enviado a prisión de San Quentin, pero unos meses después de llegar, un funcionario se encontró al vampiro muerto en su celda. Había fallecido de sobredosis, según informaron desde la penitenciaría californiana. En su momento, el asesino guardó cada pastilla que los médicos le proporcionaban para equilibrar su estado psicológico. En vez de tomárselas, las guardaba. Cuando tuvo suficiente antidepresivos, el preso decidió quitarse la vida. Era el 26 de diciembre de 1980 y Richard Chase eligió acabar con su vida en vez de terminarla en la cámara de... En mayo del año de 1930, la esposa de Peter Curtin pensó que su marido le estaba gastando una broma pesada mientras estaban sentados en el salón de su casa. Este le confesó que era la personificación del mal, la bestia de Dusseldorf. Peter contó a su esposa el inmenso placer que le proporcionaba prácticamente desde el año 1913 el hecho de apuñalar con cuchillo o unas tijeras o apretar con su mano desnuda la garganta de las mujeres jóvenes. Incluso
Incluso se ha llegado a decir que Curtin pidió a su esposa que lo entregara ella misma a la policía para así poder cobrar la recompensa que se ofrecía por él. Peter Curtin nació el 26 de mayo de 1883 en Mulde, ahora distrito de la ciudad alemana de Colonia. Peter Curtin era el tercero de 13 hermanos. Al igual que estos, Peter no fue bien recibido por sus padres. Su familia vivía en la miseria más absoluta y cada día era un desafío contra el hambre. En medio de la violencia física y psicológica, Peter vio cómo su padre, un alcohólico, le daba palizas a su madre y no dudaba en abusar de sus hermanas. Con tan solo 9 años, el niño decidió escapar de su casa de Düsseldorf, donde la familia se había mudado para huir del dolor, la tristeza y la violencia extrema que se había convertido su vida. Se cree que a los 9 años realizó sus primeros asesinatos, cuando ahogó a 2 niños mientras se bañaba en el Rin. A excepción de estos 2 casos aislados, Curtin fue intercalando sus pequeños actos de delincuencia con breves pasos por la cárcel. También fue contratado como perrero, donde experimentó el placer de torturar, violar y matar a perros abandonados. No fue el único caso en la vida de Curtin, donde experimentaría experiencias sexuales y torturas a animales. El 25 de mayo de 1913, Peter Curtin, un hombre de 30 años, vivía de lo que robaba. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar, pero cuando entró para desvalijarla, se dio cuenta que en su interior se encontraba una niña de 13 años llamada Kirsten Klein, que estaba durmiendo en su habitación. Tras comprobar que no había nadie más en la casa, la estranguló y la degolló. En palabras del propio asesino, entré en una casa de Woolstrasse, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar. Pero en la cama había una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de plumas. Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo con el cual corté su garganta y oí los chorros y el gorgoteo de la sangre en la estera al lado de la cama. Peter Klein fue acusado del asesinato de su propia hija, ya que Curtin dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales PK, que casualmente coincidían con los del padre. El ego desmesurado del asesino. 2 meses después, Curtin encontró a su siguiente víctima en un nuevo asalto domiciliario. El asesino se topó con una joven de 17 años, Gertrude Franklin, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizarían a la ciudad de Düsseldorf. Curtin, que anteriormente había disfrutado matando y torturando animales, empezó a asesinar a seres humanos. La siguiente víctima serían 2 hermanas, a las que mutiló. Dio un paso más en su locura criminal. Empezó a beber la sangre de sus víctimas. En 1925, Curtin volvía a Düsseldorf para empezar una serie de crímenes. Una de sus víctimas fue Rosa Orling, de 8 años de edad. Fue apuñalada 13 veces con unas tijeras y tras beber su sangre quemó su cuerpo con gasolina. Entre los meses de febrero y noviembre de 1929, Curtin, con el ego desatado, algo muy habitual entre los asesinos en series, asesinó a una niña de 8 años. El 7 de noviembre mató a 2 hermanas de 5 y 14 años. En septiembre mató a una mujer con un martillo y el 29 de agosto empezó a poner en jaque a la policía, burlándose de ella. En su afán para reafirmar su superioridad frente a los agentes, Curtin les envió un mapa donde indicaba el lugar en el que había arrojado el cadáver de una niña llamada Gertrude Albermann. Estos asesinatos hicieron que la ciudad de Düsseldorf viviera un continuo estado de histeria. Nadie se atrevía a caminar solo por las calles de la ciudad. Las autoridades ofrecían una suculenta recompensa por quien diera pistas sobre la identidad del asesino. Y en aquellos momentos las comisarías alemanas se encontraban colapsadas por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con los nombres de los posibles sospechosos. Pero en 1930 un error fatal conduciría al brutal asesino ante el tribunal. Curtin se había fijado en una muchacha joven de unos 20 años, Maria Drake, que acababa de bajar del tren justamente en la estación de la ciudad donde él actuaba. Irónicamente, Curtin salvó a María de un acosador que la estaba molestando y se ofreció a acompañarla hasta la residencia de estudiantes. Sin embargo, Curtin se las ingenió para llevarla hasta
hasta su casa, donde se insinuó a la joven y fue rechazado. Curten entonces se ofreció a llevarla, esta vez sí, hasta la residencia de estudiantes, pero en lugar de eso la condujo hacia un bosque a las afueras de la ciudad, donde la violó y la estranguló, dándola por muerta. La fortuna acompañó a la joven, que sobrevivió a la agresión y acudió a la policía a denunciar los hechos. El 24 de mayo, el vampiro de Dulcerford fue localizado y arrestado. Los interrogatorios dieron a Curten la oportunidad de satisfacer de nuevo su enorme ego. Durante las sesiones confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que se incluía agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego a los edificios abandonados con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que pernoctasen dentro. Entre sus fetiches se encontraba la sangre. Decía que proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella y que a veces la bebía. Tras escuchar las terribles declaraciones del acusado, el jurado no dudó en condenarlo a muerte, al considerarlo culpable de 9 asesinatos. Curten no protestó ni intentó apelar. Aceptó la pena en silencio. Peter Curten fue ejecutado en Colonia el 2 de julio de 1931 por la guillotina. Visiblemente intrigado, preguntó a su verdugo: «Después de que me cortéis la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello?». Los psiquiatras, profundamente intrigados por la psicopatía y anatomía del cerebro de Curten, no dudaron en solicitar a las autoridades la cabeza cercenada del asesino para estudiar su cerebro, a lo que la justicia alemana no puso inconvenientes. Al día de hoy, la cabeza del vampiro de Dulcerford se exhibe en el Museo de Ripley de Wisconsin-Dells, en Estados Unidos, como una curiosidad histórica dentro de una caja de cristal. Un cartel explica su caso a todos aquellos interesados en su vida criminal. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal. Gracias a todos. Hasta luego.